La ira humana creo que no es necesario ni que se les defina. O sea, ustedes saben qué es la ira. Pero hablando mal y rápido, la ira es una emoción intensa, es impulsiva, está relacionado con el enojo, la cólera, la indignación, que se suele asociar también con el odio, el rencor y la venganza. ¿Eso no es así? Vos te airás e inmediatamente eso va a tener relación con los otros aspectos que te estoy mencionando. Odio, le odias a una persona, es un odio permanente, un mal sentimiento permanente hacia una persona. Rencor, si por ahí fuiste insultado, te dañaron, te afrentaron, por así decir, vos guardás rencor hacia esa persona. Y después está la reacción, el aspecto reactivo, que es la venganza. Vos te metés conmigo y yo te castigo de alguna forma. Esa es la venganza. Esto es común a la naturaleza humana porque pese a la variabilidad que puede haber en nuestras reacciones, acá todos quizás reaccionamos de forma distinta. Algunos explotan, patean sillas, lloran, gritan, saltan, etc. Todos luchamos con la ira, todos nos enojamos, ¿o no? Es una realidad. La reacción pueden ser varias, pero de alguna u otra forma todos generamos malos pensamientos, participamos en pleitos, peleamos por nuestros intereses, competimos con otros, nos irritamos, nos enojamos, entre otras cosas. Si alguien está libre de todo esto, por favor levante su mano. Quiero ver si existe y si está vivo. Todos luchamos con esto. Es probablemente el estado emocional, dice Martin Lloyd-Jones en el libro que le estuve mencionando, es probablemente el estado emocional más fuerte que eventualmente puede llegar a ser el más dañino de todos. Y su daño es inmediato, rápido y directo. Y creo que ustedes por experiencia saben eso. El mundo también tiene su perspectiva acerca de la ira. La filosofía de allá afuera tiene un punto de vista interesante acerca de la ira, del enojo, de todo lo que les estuve mencionando. Algunos, por ejemplo, dicen que las personas tienen arranques de ira porque en realidad fueron heridas. Yo le estoy escuchando a un predicador cristiano motivacional decir que las personas se irritan, se enojan y levantan la voz porque en el fondo están heridas, fueron dañadas. O probablemente son de alguna u otra forma incomprendidas. Ese es su punto de vista. Está en el banquillo de la víctima, la persona que se aira. Pero en realidad la perspectiva bíblica nos dice que aquello que fue herido en realidad es el ego, como estuve mencionando Cristian. Lo que realmente fue herido fueron los intereses propios y el deseo personal. Otras personas dicen que las personas que se airan son víctimas de impulsos que no pueden controlar. No supe qué hacer en ese momento, me controló la ira, no era yo. ¿Escucharon ya esa frase? Tipo, le poseyó el demonio de la ira, se anuló su conciencia, dejó de ser uno mismo y tuvo un arranque. No es culpable, fue su alter ego airoso que vino e hizo lo que hizo. No pudo controlar, estuvo determinado a hacerlo. Por ende, en cierto sentido, quizás no es tan responsable por lo menos. Después, allá afuera vos vas a escuchar y te vas a dar cuenta que en ocasiones te dirán que la venganza es dulce. Hay personas que realmente se merecen que vos le pongas en su lugar, ¿sí o no? ¿Ya escucharon sobre eso? En una iglesia, en una ocasión, un hermano me dijo que su ministerio era ponerle a las personas en su lugar. Ese era su ministerio. Alguien hacía algo malo, desubicado en la iglesia, y su ministerio era ubicarla a esa persona. ¡Pum! De una. Tremendo. Pero la evaluación bíblica es otra, gente. Es otra. Y vamos a ver cuál es la perspectiva bíblica sobre la ira. Ojo. Muy bien. Tremendo. Gracias, Chris. Si vos mirás la Biblia en general, la ira en primer lugar afecta tu relación con Dios. En primer lugar, y te voy a mostrar eso con la escritura. Mateo capítulo 5, versículo 22, la versión NBI. Esto dice Dios encarnado sobre la ira y sobre el enojo, sobre todo lo que yo le estuve describiendo. Habla Jesús y su advertencia es seria, y le está hablando a ciudadanos del reino, no le está hablando a gente inconversa. Esto dice Jesús: pero yo digo,
que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que le diga insensato quedará sujeto al fuego del infierno. ¿Cuántos ya leyeron este pasaje bíblico? Lo que dice es exactamente lo que dice ahí. Si vos sos una persona cuya característica es enojarte, guardar rencor, insultar a una persona, esta es la advertencia de Jesús para estas personas. No hay que hacer un ejercicio hermenéutico muy complicado. Jesús advierte de esta forma a ciudadanos del reino. Si vos haces esto, tu comunión con Dios va a tener interferencia. Si ustedes leen Lucas capítulo 11, donde Jesús habla acerca de la oración, hace una pequeña referencia al rencor y dice: si vos no perdonás a los otros sus ofensas, rencor, mi Padre que está en los cielos tampoco les perdonará a ustedes sus ofensas. Lucas capítulo 11. Y después, si te vas a Gálatas capítulo 5, 16 al 17, el apóstol Pablo va a darte una lista de todas aquellas obras pecaminosas que se oponen a la influencia del Espíritu. Y entre ellas, sobre todo si lees la NBI, dice: los arranques de ira son contrarios al Espíritu. En pocas palabras, la ira es un impedimento a tu sana relación con Dios y a la influencia del Espíritu Santo, así nomás. Los arranques de ira es un fruto de la carne, no tiene nada que ver con Dios y con el Espíritu Santo. En segundo lugar, la ira también destruye relaciones. Primero vertical, ahora horizontal. La ira destruye relaciones, ¿sí o no? Ustedes saben, experiencia. Proverbios capítulo 15, versículo 18 dice, la versión NTV: el que pierde los estribos con facilidad provoca peleas. El que se mantiene sereno las detiene. Yo estaba viendo unas estadísticas sobre los problemas maritales que particularmente se aumentaron en tiempos de pandemia y casi todas tenían que ver con arranques de ira. De hecho, pude extraer algunas frases que leí más en los testimonios que se pudieron recortar, y una de ellas, por ejemplo, era: ojalá no hubiese tenido este arranque de ira. Todo esto pasó en un momento de ira, todo esto pasó en un momento de enojo. Yo estaba muy enojado, estábamos muy enojados, siempre eso. Los arranques de ira, las reacciones airosas, destruyen relaciones. Cónyuge, hijos, amigos, hermanos, ¿sí o no? De ahí la famosa frase: estoy arrepentido de lo que dije en un momento de ira, te pido perdón. Destruye relaciones, es una amenaza para tus buenas relaciones. Y en tercer lugar, la ira da lugar al diablo. No quiero sonar acá místico, solamente quiero leer lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 4, 26 al 27. El apóstol Pablo dice esto, versión NTV: no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. En pocas palabras, si vos guardas un enojo permanente, de ahí la idea que el sol no se ponga sobre tu enojo. Si tu enojo es permanente, el diablo tiene una brecha. ¿Cómo? Los detalles no sé, quizás podemos hablar en aspectos prácticos, pero Pablo advierte y lo hace a la iglesia, a los que nacieron de nuevo, a los que tienen el Espíritu Santo, a los que tienen la palabra de Dios. Si hay enojo, si permanece un contexto de enojo, el diablo tiene influencia. Y su influencia definitivamente no va a ser buena. Entonces, con esta introducción que les di, la ira es bastante relevante por estas tres razones, queridos hermanos. ¿Dónde está? ¿Qué pasó con mi fondito? ¿Por qué no me avisaron? Ahí aparece, gracias, varón. Afecta nuestra comunión con Dios, daña nuestras relaciones, da lugar al diablo. Algo más importante que controlar esto, no sé si puede haber. Pero fíjate lo importante que esto es. Fíjate, no es poca cosa.
No hay que normalizar el ser personas iracundas. Hay hermanos que se les conoce por ser argeles. Ese es argel, suelen decir. Ahora, ¿cuál es la evaluación bíblica de forma general? ¿Cuál es el diagnóstico bíblico? Para dar un diagnóstico, primero tenemos que establecer una evaluación. ¿Cómo ve la Biblia la estructura humana? ¿Cuál es su antropología para después poder buscar una solución a esta problemática, una solución práctica? Según las Escrituras, la ira pecaminosa, así como todos los pecados y todas nuestras imperfecciones, brotan de una fuente contaminada. Y creo que esta es la frase célebre de Rebeca. Vos pensás en la paz, Rebe, y te viene esta frase en tu mente. El corazón. Es siempre. El corazón malo. Jesús hizo referencia a esto en muchísimas ocasiones. Por ejemplo, en Mateo 15, 19 al 20, no hace falta que lo abran. Ahí Jesús habla de dónde vienen los malos pensamientos, los robos, los adulterios, las fornicaciones, las idolatrías, etc. ¿De dónde vienen? Del corazón. Porque del corazón sale, ahí empieza a enumerar los pecados. Vienen de adentro, no vienen de afuera. Del corazón sale. Lucas capítulo 6, 45. Jesús dice, porque el bueno de la bondad de su corazón obra el bien, pero el malo de la maldad de su corazón obra el mal. Esa es la ecuación de Jesús. Sencillo como Él estructura la naturaleza humana. El corazón, ese es el epicentro, es el núcleo de todas tus acciones. Para que podamos entender mejor, Jesús no solamente hizo referencia al corazón, sino que comparó a la naturaleza humana con un árbol y lo hizo en varias ocasiones. Jesús decía frases como, por ejemplo, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? ¿A qué está comparando la naturaleza humana de Jesús? En Mateo capítulo 7, versículo 16. O en Mateo capítulo 12, versículo 33 al 34, dice Jesús, haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced al árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce al árbol. Generación de víboras, ¿cómo ustedes pueden hablar lo bueno si son malos? Porque de la abundancia del habla la boca. Esa es la estructura de Jesús, no se dan muchas vueltas. Entonces podemos pensar en la naturaleza humana. Ayúdame, Señor. Ahí está. Imaginen que la naturaleza humana es así, sencillito, esta es la estructura. Lo que ustedes ven en la parte de arriba, los frutos que Jesús denominó frutos, son los aspectos externos y visibles de tu vida. Pero Jesús señala como la causa, la parte baja, lo que llama corazón, y que la ilustración que Él da es la raíz. Si la raíz es mala, el árbol es malo y va a producir siempre frutos malos. Esa es su evaluación. Pero ¿cómo podemos entender de manera un poquitito más clara a qué nos referimos cuando hablamos de nuestro corazón y de nuestra raíz? ¿Qué es lo que eso es? ¿Es algo que yo tengo dentro mío y que me hace mal? Así como si fuese que estoy enfermo, tengo un parásito adentro mío. ¿Qué es la raíz mala o el corazón malo? John Owen te responde. Y según él, cuando se habla de la raíz y se habla del corazón, no se habla de otra cosa que de vos mismo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del corazón malo de Jorge? Nos estamos refiriendo no a algo que yo tengo dentro mío, sino más bien a mí mismo. Eso nomás. El corazón soy yo mismo. No es otro Jorge que tengo acá adentro con quien me estoy peleando. Soy yo. La raíz sos vos. John Owen decía, tu corazón, tu raíz es tu yo más profundo y más auténtico. No es algo distinto, sino que soy yo mismo. De manera que el culpable de esta contaminación que ves en la parte de arriba, los frutos, no es otra cosa que yo mismo. Esa es la evaluación. Por eso acciones pecaminosas como la ira, por ejemplo, brotan precisamente porque mi yo está siendo de alguna forma amenazado. El ego, el concepto de ego que se estuvo enfatizando en la primera parte de la serie y que Timothy Keller lo aborda muy bien en su libro, está bajo amenaza y no podemos permitir que nuestro ego sea amenazado. Mi ego es intocable. No se metan conmigo.
quiero que vean este texto bíblico en la siguiente diapositiva. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 3. Presten atención a lo que dice Santiago. Seguimos evaluando. Dice él, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Está relacionado a la ira y nuestros arranques de ira. ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Ustedes desean algo y no lo consiguen. ¿Y qué hago yo cuando no consigo lo que deseo? Acá te lo dice. Matan y sienten envidia. No pueden obtener lo que quieren. ¿Y qué hacemos después? Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer el ego. Propias pasiones. Ego, yo, no vos, yo, todo el tiempo yo, no otro. El yo es tan pecaminoso desde la perspectiva bíblica, el ego es tan pecaminoso, entre paréntesis, ego es una palabra griega y latina que significa yo. No sé si sabían. Pueden buscarlo ahí, ChatGPT, que significa ego, griego, ego, también del latín, que significa yo. Ego es yo. Esto dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, siguiente diapositiva. Esto dice el apóstol Pablo refiriéndose al ego de forma indirecta. Y mira lo que hace el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, 14 al 15. Pablo está hablando y dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó con ellos. ¿Qué está haciendo acá Pablo? Si ustedes leen bien, el apóstol está describiendo el evangelio. Está describiendo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y cuando termina de describir lo que Jesús hace, después de decirte el amor de Cristo me constriñe, dice Pablo refiriéndose a su ministerio. ¿Qué es lo que le constriñe a Pablo? Porque él piensa que Jesús vino y murió por él, murió por nosotros. Eso le constriñe a Pablo. Le compunge, le domina, le controla. Él no puede aguantar algo tan hermoso como esa realidad. Y luego Pablo se va a disponer a explicarte para qué murió Cristo. Y él pudo haber dicho acá, murió para librarte de tus pecados más horribles, como por ejemplo la inmoralidad sexual, el robo, el homicidio, lo que tú quieras. ¿Y cómo resume Pablo? ¿Para qué murió Cristo? Para que ya no vivan para sí. Ego, yo, ya no sos vos, está diciendo Pablo. Por eso precisamente Cristo viene y murió, para destruir tu ego. ¿Cuántos pecados Pablo pudo enumerar acá, de los cuales Cristo te quiere librar? Y para no hacer una lista larguísima, lo resume en uno: vivir para uno mismo. Así te resume Pablo. Esto está claro, gente, ¿eh? Esta es la evaluación bíblica. Y Jesús muere precisamente para destruir a tu mayor enemigo de donde brotan tus pecados. Y sos vos, es tu ego. De ahí que un predicador decía: Cristo no viene a ponerte parches. El Espíritu Santo no viene a sanarte. Él quiere hacerte nacer de nuevo. Tiene que destruir tu antigua naturaleza y construir, como decía Pablo, un nuevo hombre. No son parches, no son vendas, es una nueva creación, dice Pablo. Por eso quiero que te imagines tu vida de la siguiente forma. Y pueden poner la siguiente diapositiva. Imagínate tu vida así. De esta forma. Está tu ego en el centro y toda tu vida, absolutamente todo lo que haces gira alrededor del ego. Todo. Matrimonio, relaciones, familia, logros educativos, entretenimiento, música, iglesia también, comida, entre otras cosas. ¿Para qué? Satisfacción, autosatisfacción. Si yo encuentro un conflicto en alguno de estos aspectos, es porque el epicentro de mi vida, que es el ego, está siendo amenazado. Un filósofo cristiano, Søren Kierkegaard, existencialista, cristiano, filósofo, gran pensador,
Escribió un libro que se llama La enfermedad mortal, tratando de describir qué es lo que la naturaleza humana tiene que la daña tanto. Y él resumió y lo pone de esta forma. El estado normal del ser humano es intentar construir su identidad y toda su vida alrededor de algo que no sea Dios. Así resume la problemática humana Søren Kierkegaard. Si todo lo que haces gira alrededor del ego, mi ira va a brotar si mi epicentro es amenazado. Y ay de vos si haces eso. ¿Estamos reconociendo la problemática, gente? Ahí está, los que tienen problemas de ira, los que no se controlan, los que reaccionan, los que son propensos a la pelea, a los malos pensamientos, a los disgustos, a los pleitos. Ese es el diagnóstico. Con esto que estamos aprendiendo ahora sabemos que la solución para los arrebatos de ira, para el enojo pecaminoso, no consiste en reprimirlos emocionalmente hasta que te pongas rojo. No, esa no es la solución. Porque yo puedo reprimir mi enojo. Puedo evitar explotar por vos cuando me enojo. Pero en mi corazón te odio, en mi corazón ya te maté y en mi corazón te guardo rencor. Sigue estando mal la situación. Tenemos que reconocer entonces que debemos ir al interior primeramente para luego expandirnos hacia el exterior. Hay algo que yo tengo dentro mío. Es algo innato mío adentro, es espiritual, es el corazón, es mi raíz. De hecho, el cristianismo mismo no se trata de una serie de acciones externas, de ética y buenas conductas que yo puedo practicar, pero por dentro estoy hiper mega contaminado. No, eso no es el cristianismo. El cristianismo es regeneración interna, es nuevo nacimiento, es una mente renovada, es un corazón santificado, desde adentro hacia afuera. Por eso el pastor Fede siempre suele decir que cuando alguien viene y le dice, mira, yo me quiero ir al concierto de Bad Bunny, pastor, al concierto de Karol G me quiero ir, el pastor le dice, anda. Si eso tenés adentro, ¿de qué me sirve a mí decirte que no? Si es lo que querés. Solamente vas a reprimir lo que te gusta. Mateo capítulo 23 del 25 al 26. Fíjate lo que dice Jesús. Estableciendo este mismo principio de primero adentro, después para afuera. Dice esto Jesús. Mateo 23, 25 al 26. Probablemente este sea uno de los mayores arrebatos de ira santa de Jesús, que después vamos a hablar de eso. Fíjate lo que dice Jesús. Versículo 25. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. ¿Por qué hipócritas? Porque limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están llenos de robo y falta de dominio propio. Fariseo ciego, limpia primero por dentro del vaso y el plato, así quedará limpio también todo lo de afuera. Ese es el principio de Jesús. Adentro, para que después pueda expandirse hacia afuera. En términos prácticos, entonces, no se trata de hacer ejercicios de respiración cuando estamos iracundos, contar hasta 10. Te puede ayudar quizás, pero no es esencialmente eso. Tampoco se trata de evitar personas tóxicas que te provocan. Están esos que te llaman a la ira, te invitan a la ira, ¿sí o no? Personas tóxicas. Y como creo que estuvo mencionando Cristian, está de moda eso de alejarnos de todos los que nos dañan. Si yo no lo aguanto a ese hermano, si me pone nervioso, si no me cae bien, aléjate nomás. Sos tóxico, sos tóxica. No se trata de eso, no se trata de apartarte de los difíciles de soportar. Pablo dice exactamente lo opuesto. Tenés que soportar y amar incluso a los difíciles de soportar. Tampoco se trata de descargar tu ira para sentirte mejor. ¿Ya escucharon la famosa catarsis? Es que estás así, hermano, hermana, porque te estás reprimiendo la ira. Explota, sácalo. Catarsis. La famosa frase, no aguanté, lo tuve que hacer, le tuve que decir sus verdades, o si no iba a explotar. Tampoco se trata de castigar al que te hizo enojar. Algunos encuentran satisfacción y aplacan su ira cuando al fin ya te doy el castigo que te mereces por haberte metido conmigo. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de lo que Jesús está tratando aquí.
Se trata de limpiarnos de nuestros pecados y purificar nuestro interior. El principio es sencillito. Y esto no es otra cosa que reconocer que la ira pecaminosa es un estado de mera rebelión en contra de Dios. Vos te enojás contra tu hermano o te enojás por las circunstancias que estás atravesando y tu querella en realidad es contra Dios. Y les voy a mostrar por qué. Romanos capítulo 12, versículo 19. Fíjate el principio que te da Pablo acá. Romanos 12, 19. Pablo va a estar hablando nuevamente del enojo y de la ira y de la venganza que viene como reacción posterior al enojo. Dice Pablo, Romanos 12, 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Martin Lloyd-Jones, basándose en este texto, dice, cuando vos te airás y te vengás, lo que estás haciendo en realidad es despreciar que la venganza y la justicia es de quién. Pero no me basta la ira de Dios a mí. Yo creo que Dios no es tan justo. Yo necesito solucionar este problema. Yo necesito pagar, no Dios. Mi ira y mi justicia es mejor en este momento. Lo que acá dice Pablo, no estoy de acuerdo. Santiago 1, 19 al 20, el mismo principio te lo va a dar Santiago en su epístola. Dice Santiago, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El mismo principio, vos te airás, justicia según tu punto de vista, no te interesa la justicia de Dios. Yo lo haré mejor que Él. Y esto significa lo que estuvimos hablando desde el principio, que en el centro estoy yo, no Dios. Como las circunstancias giran siempre en torno a mi ego, soy yo entonces el que decido cómo vengarme. Yo no voy a dar lugar a la justicia de Dios. Yo no voy a permitir que Él sea el vengador, lo voy a hacer yo. Yo tengo que ser el que castigue. Un pastor estuvo comentando una anécdota sobre cómo la idea de arrebato de ira es un engaño y es una mentira, que supuestamente no te controlas. Y según él estaba en la casa de un matrimonio tratando de ayudarles matrimonialmente porque tenían muchos conflictos. Y en un momento dado, el esposo se llena de ira contra su esposa, se levanta de la consejería, le empieza a decir un montón de cosas, sale a la calle y golpea la puerta con dureza. Estaba incontrolable aparentemente, su cara estaba roja. Y como no se podía controlar, le dice, yo me retiro, le dice al pastor, no aguanto. Sale, abre la puerta, golpea y sale a caminar en la calle. El pastor le sigue. Y mientras está llegando a donde está el esposo, frente al esposo se cruza su jefe. En ese mismo momento el esposo se tranquiliza, se calma y le saluda a su jefe serenamente como si fuese que no estaba teniendo ningún problema. ¿Cuál es el principio acá? Que esa idea de que supuestamente no podía controlarse es mentira. No es otra cosa que falta de dominio propio. Sí se podía controlar. Lo que pasa es que él tenía que castigar a su esposa por lo que le hizo. Aplica a tu contexto. ¿Cómo lo ves vos cuando te enojas? Quizás no te digo malas palabras, pero te voy a castigar con mi indiferencia. No te voy a hablar, no voy a ser amable contigo, te voy a saludar fríamente, no te voy a insultar ni tampoco te voy a odiar. Pero lo que me hiciste no se va a quedar impune. No te voy a desear el mal, no te voy a desear la muerte, pero amigos ya no podemos ser. ¿Ya escucharon eso? Yo no estoy obligado a ser su amigo. Le estás castigando. ¿Qué antídoto nos da la Escritura entonces? ¿Cuál es el antídoto práctico para el corazón iracundo? Yo encontré 2 en la Biblia. Habrá más, pero creo que estos 2 son muy eficaces en serio.
Antídoto número 1 desde la perspectiva bíblica, la siguiente diapositiva si se puede poner. Esto me encantó, parece tan sencillo, pero vamos acá. Dice, antídoto número 1, exposición continua a la palabra de Dios. Yo no sé cómo las personas que enfrentan problemas emocionales, arranques de ira en particular, carnalidad, entre otras cosas, esperan salir de su situación cuando no son personas de lectura de la palabra. Yo realmente no sé. Si no hay exposición continua a la palabra de Dios, no espere fruto del Espíritu de ningún tipo. 2 más 2. Si la ira es un estado emocional, dice Martin Lloyd-Jones, si la ira es un estado emocional, necesitamos que Dios lo santifique. Y si es un estado emocional intenso, necesitamos que Dios la santifique intensamente. Si es un estado emocional intenso y continuo, necesitamos una exposición intensa y continua a la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6, 5 al 9, famoso texto bíblico, donde se da el mandamiento más importante que involucra tu estado emocional. No se trata de sencillamente obedecer este mandamiento de forma mecánica, sino que la Biblia acá apela a tus emociones. La ira es una emoción, ¿eh? ¿Y cuál es ese mandamiento que involucra tus emociones? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, involucra tus emociones. El amor involucra emociones. Y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, etc. Ahí nos solemos quedar, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amale. No te esforzás, no te nace amarle. Pero a veces nos quedamos ahí. El texto bíblico sigue. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, la ley del Señor en su contexto general, estas palabras, estos mandamientos, esta revelación de Dios, este conocimiento de Dios que yo te estoy dando, dice, después de mandarte que le ames a Jehová, te dice Moisés, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales o entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Moisés te está dando un principio súper básico. Amar al Señor con todo lo que sos. Y para que eso se pueda dar, exponete continuamente a todas estas palabras que yo te estoy mandando hoy. ¿Se dan cuenta? Moisés no te manda que le ames a Jehová y te deja ahí. Te da la mecánica para que eso se pueda dar efectivamente. Martin Lloyd-Jones dice, esto no es otra cosa que el mandato de exponernos constantemente e intensamente a la revelación de Dios para amar con todo el corazón a Dios, con todo nuestro ser. Se trata de la revelación que ingresa por la mente y domina nuestro ser interior y por ende también nuestras emociones. Entonces la ira, el enojo, el rencor, la venganza, la falta de perdón proceden de ideas falsas que tenés en la mente, lo que yo te estuve describiendo recién. Proceden de una mala concepción de nosotros mismos y de Dios. Dios no es el juez justo, mala concepción de Dios. Yo soy el juez justo acá, mala concepción de mí mismo. Exponete constantemente a la palabra de Dios, querido hermana, querido hermano, y vas a darte cuenta de la distinción. Vas a ver la diferencia. Segundo, antídoto. Siguiente diapositiva. El primero tiene que ver con un ejercicio intelectual, con una disciplina de estudio bíblico, de oración, de congregarte, entre otras cosas. El segundo es un ejercicio que te lo da C.S. Lewis, un escritor, filósofo, pensador de la Universidad de Oxford, muy conocido, estoy convencido que ustedes le conocen. Y según él, vos vas a ganar humildad y vas a aplacar tu ego si es que vos le aplicás este ejercicio que está acá. Más de otro, menos de uno mismo. Qué denso este ejercicio es. ¿Por qué es tan complicado? ¿Por qué es tan complejo? ¿Y por qué esto es nocivo para el ego y por ende para la ira pecaminosa? ¿Por qué? Porque la acción cristiana se trata de rebajar los deseos propios
y anteponer a otro. Eso es el cristianismo. Lo vemos en el ejemplo de Jesús con el Evangelio. Cuando Gálatas 5, 19 al 23 hablan de la influencia del Espíritu y de la influencia de la carne, conocen los frutos, el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Todos conocemos de memoria eso. El versículo 24, que a veces solemos ignorar, dice: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En pocas palabras, tus deseos pecaminosos, tus intereses pecaminosos bajos, que tienen que ver con tu ego, tiene que ser crucificado, anulado. Y así el principio bíblico se mantiene. John Owen dice: para aplacar la ira y aplacar el ego, John Owen te va a dar el ejercicio que te lo está dando C.S. Lewis también. Y según él, debemos procurar que nuestros corazones abunden en la gracia y en los frutos contrarios a los frutos de la carne. Ve esos frutos de la carne que vos tenés que provocan ira. Lo que yo te estuve describiendo, el ego. Bueno, el ejercicio consiste en hacer lo opuesto. Menos de mí, más del otro. Menos de mis intereses, más de los intereses del otro. Menos de mi bienestar, más del bienestar de otros. Los libros sobre matrimonio que he leído siempre hablan de este principio como uno de los antídotos que ha traído sanidad a su matrimonio. Es así. Cuando te ocupas la felicidad del otro, te preocupas por el bienestar del otro antes que tu propio bienestar. Principio cristiano básico. 1 Corintios 10, 24, el apóstol Pablo, cuando está hablando de un conflicto que había en la iglesia. ¿Por qué? Porque algunos querían comer comida sacrificada a los ídolos. Pablo decía: no está mal, pero hay un problema. A tu hermano le hace mal. Así que te doy este principio, dice Pablo: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ahí soluciona el problema. Filipenses capítulo 2, 3 al 4, donde se da el ejemplo de Cristo. Dice: no hagan nada por egoísmo, vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. El mismo principio, el ejercicio que va a destruir tu ego y vas a ver cómo te va a ayudar contra tu ira pecaminosa. Estos ejercicios espirituales, con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, va a hacer lo que según Timothy Keller se denomina desinflar el ego. Cuando el ego está desinflado, es menos propenso a herirse. Y si es menos propenso a herirse, es menos propenso a irritarse. Si hay menos de vos y más de tu prójimo, tu irritabilidad va a disminuir bastante. Tus pleitos, tus enojos, tus contiendas, tus envidias va a disminuir considerablemente. Un ego que no puede ser dañado, dice Timothy Keller, es uno que ya ha muerto porque fue crucificado. Por eso, resumo, exposición continua a la palabra de Dios. Acá tenés todos los medios para que eso se pueda dar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia local. Y 2, ejercicio constante de mortificar el ego. Vos estás primero para mí. Vos sos primero, tus intereses me importan. Quiero ayudarte. ¿Cómo te ayudo? Quiero hacerte crecer. Vas a ver cómo no solamente va a ser una bendición para tu vida individual, va a ser una bendición para la iglesia corporativamente hablando. Va a ser otra cosa. Amén.